Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces el escudo de nosotros no es físicamente, sino espiritualmente. Amén. Así es de que quiero hablarle bajo este tema, el escudo que tiene el cristiano, que tal vez como entre nosotros los cristianos podemos comprender, pero la gente de afuera no lo comprende, no lo mira. Y uno del escudo que tiene el cristiano es el buen testimonio. Si usted tiene muy buen testimonio, el enemigo lo primero que él hace es atacar el buen testimonio. Por eso es que las personas en la calle, lo primero que le van a decir a usted, de balde es cristiano, de balde es lo primerito que le van a decir. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha de esta oportunidad, porque sabe que si alguien da un muy mal testimonio, no puede tal vez evangelizar a otra persona, o tal vez sí lo puede hacer, pero no le va a creer porque dice, ¿cómo voy a seguir yo a alguien que está haciendo malas cosas? Entonces, solo le voy a dar un ejemplo y perdone, hermana, que la voy a usar como ejemplo, pero es un decir, que le vayan a decir a alguien, fíjese que la hermana fulana no le gusta apoyar en las ventas, no le gusta cocinar. Usted rápidamente dice, pero si yo eso no creo yo, porque la hermana yo la he visto que ella cocina, ella trabaja, a ella le gusta cocinar, yo no lo puedo creer. Pero, ¿por qué? Porque ella maneja ese buen testimonio y gloria a Dios por eso. Y lo mismo es cuando alguna persona quiera dañarle, el enemigo quiera usar a esa persona para dañarle el testimonio. No tan fácil cree uno, porque uno ha visto, uno ha convivido con esa persona. En cambio, las personas que están en el mundo, ellos no, porque ellos no comprenden, ellos no miran, ellos piensan que nosotros nada más venimos a la iglesia y no comprenden. Y ellos lo primero que le van a decir al cristiano, mire, usted de balde va a la iglesia, usted de balde va a la iglesia, usted pues no da muy buen ejemplo, es lo primero. Y el enemigo aprovecha esa oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que haciéndole caer tan bajo un testimonio del cristiano, lo que él hace es que esa persona ya no pueda quizás seguir adelante, ya no pueda hacer el trabajo, ya no pueda, él de ahí lo agarra. Pero si usted forma ese escudo, usted mismo forma ese escudo, lo fortalece con un buen testimonio, usted fortalece ese escudo como un testimonio, usted lo fortalece como un buen testimonio fortalecido, fornido. No tan fácil el enemigo va a querer aprovechar, porque cuando él busque a una persona para querer aprovechar de ese testimonio que usted, de ese escudo que usted ha formado, lo primero que la persona va a decir, yo no creo eso. Porque si yo he visto que él trabaja, yo no creo eso. Si yo he visto que él invierte en su equipo, yo he visto que él le gusta lo que hace, lo hace para la honra y gloria de Dios, yo no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque usted ha formado ese escudo, no tan fácil. Pero si le van a hablar de alguien y le van a decir, es que lo que pasa que el hermano fulano, a él no le gusta salir a evangelizar, a él no le gusta esto, a él no le gusta lo otro, y usted fácilmente dice, pues puede ser que sea cierto, porque yo miro que nunca ha llegado. Puede ser que sea cierto, porque entonces su escudo está débil. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen primero y después los defiende. ¿Cómo el ángel de Jehová puede defendernos si nosotros no le tememos, no hacemos nada? Temer no quiere decir tener miedo, sino que uno en un trabajo le dice, mire, usted puede hacer esto y puede hacer lo otro. Uno no lo hace por temor a que le despidan. Uno no lo hace por temor a que le fueran a hacer algo, descontar en algunos trabajos. Yo tenía un trabajo anteriormente donde le daban un bono a uno, y si uno no pasaba bien ese mes, le descontaban ese bono. Entonces uno por temor a eso no lo hacía. Entonces la palabra temer es, usted lo que tiene que hacer es temer a Jehová. ¿Cómo es temer a Jehová? Es no hacer desagrado ante los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Quiero darle a entender usted que primero uno tiene que usar el escudo.
El escudo sirve para defendernos. Usted tiene que fortalecer ese su escudo a través del testimonio que usted va dando. Cuesta dar un buen testimonio, cuesta, amados hermanos. En el trabajo, cuando usted está siempre en los trabajos, siempre hay personas que el enemigo usa y lo empieza como que a buscarle a usted, a buscarle lado. Cuesta, porque sí cuesta, amado hermano. Cuando esa persona llega y empieza como que a atacar, cuesta a veces quedarse callado, cuando en algunas ocasiones uno tiene razón. De hecho, en las ocasiones uno tiene la razón, pero uno a veces se queda callado por no dar mal testimonio, primeramente de uno y de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo primerito que le van a decir, de balde es usted cristiano, de balde va a la iglesia. ¿Sabe cuál es un dicho o algo que es muy dicho? Van a calentar sillas a la iglesia. Es lo primero que le van a decir a uno, amado hermano. Y cualquiera, a muchos, por no cuidar su testimonio, se han quedado fuera. Muchos, por no cuidar su testimonio, los han dañado, porque increíblemente la lengua tiene poder. La lengua puede dañar, la lengua como puede servir para bendecir, también el enemigo puede usar a cualquier persona de la calle y desanimar a alguien y dejarlo fuera del ring, si no tiene preparado su escudo, si no tiene bien fortalecido su escudo. Una de las otras ocasiones que pasa, amado hermano, es de que uno lucha en el trabajo con los familiares de cuidar su escudo, con su testimonio, fortaleciendo ese escudo, y llega otra persona a dañarlo. Mire, amado hermano, eso molesta. Como seres humanos nos molesta. Incluso Jonás se para a las afueras de Nínive y él decía, yo por eso no quería venir, porque yo sabía que Dios los iba a perdonar. Yo sabía que Dios iba a perdonar. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces pensamos, está blasfemando en contra de Dios. Uno en ese momento, uno se molesta porque uno dice, Dios mío, ¿por qué esta persona está haciendo? Mire, cuando alguien blasfema en contra de Dios y no conoce la palabra de Dios, uno dice, perdónalo, Señor, no sabe qué está haciendo. Pero cuando alguien que conoce la palabra de Dios está dando un mal testimonio, uno sabe que conoce la palabra de Dios, créame, amado hermano, que eso es molesto. Cuesta entender eso. Incluso si vemos a Jonás, él en su momento, él diría quizás en su mente, esta gente está haciendo maldad, pues que Dios haga justicia. Pero cuando él llega y ve la mano, es que Dios es grande en misericordia. Dice que Dios es lento para la ira y grande en su misericordia. Pero dice que él se sienta a las afueras de Nínive y dice, yo por eso no quería venir, porque yo sabía que Dios los iba a perdonar. Yo sabía que Dios los iba a perdonar. Y cuesta, amado hermano, cuesta, porque cuesta dar un buen testimonio, cuesta, es la lucha de todos los días. Por eso es de que cuesta ser cristiano. En el tema no cuesta ¿cómo se llama? Pero sino dice la Biblia que debemos de llevar esa cruz día con día, de dar un buen testimonio, de fortalecer ese escudo que nosotros tenemos que llevar. Fíjese, amados hermanos, que en ocasiones uno habla del evangelio a las personas y muchas personas que no dan buen testimonio, cuando uno llega con esas personas, yo he ido y me han dicho, yo no quiero ser cristiano porque esos cristianos son unos mentirosos, son unos hipócritas, y yo no me enojo con la persona que me diga eso, me molesto con la persona que da mal testimonio, porque no tiene la culpa. El del mundo él no va a comprender, pero nosotros tenemos la sabiduría de Cristo. Nosotros ya fuimos lavados y limpiados con la sangre de Jesucristo. Miren, amados hermanos, yo cuando me subo a un bus a predicar la palabra de Dios y la honra sea para mi Cristo, yo les digo, yo no les vengo ni a vender ni a pedirle dinero a nadie. Yo aquí vengo a predicar la palabra de Dios. Y en una ocasión, antes de que yo me levantara a predicar, alguien se subió y yo pensé que iba a predicar y no predicó. Lo que hizo fue habló unos versículos de la palabra de Dios y empezó a vender unos lapiceros. Y la verdad, yo esperaba que llegara hasta donde estaba conmigo, porque la Biblia también nos enseña que nosotros
con temor y doctrina tenemos que reprender esto, siempre y cuando usando la sabiduría de Dios. Y yo esperaba que esta persona llegara hacia donde yo estaba, pero no llegó porque iban una pulma y estos autobuses ponen unas sillas a la mitad y ya no pudo llegar a donde yo estaba. En una ocasión estaba yo aquí en la terminal de la zona 4 comprando, pero yo ya había visto a esas personas que pasaban en las ventas y oraban y solo les daban dinero. Y en ese momento yo me paré y le pedí la sabiduría a Dios y le dije: Dios mío, ayúdame a hablarles. Y dije: voy a ver cómo operan, porque uno primero, amado hermano, tiene que ver antes de hablar. Uno tiene que darse cuenta antes, porque a veces las apariencias engañan. Hay un dicho del mundo que dice eso, pero uno a veces piensa otra cosa y a veces no es así. Y lo seguí cuando llegaron y le dijeron, terminaron de orar en una venta, y cuando iban a la siguiente venta lo seguí y me quedé parando a ver qué hacían. Y le dijeron: ¿podemos orar? Le dijo a la de la venta. Sí, pues sí. Y empezaron a orar, y cuando terminaron de orar le dieron unas monedas. Se fueron a la siguiente venta y lo mismo. Cuando llegaban a la tercera venta yo ya los estaba esperando ahí. Cuando ellos llegaron, ¿puedo hablar con ustedes?, les dije. Y se me quedaron viendo así como que: mire, amado hermano, cuando usted anda bien en los caminos del Señor, y dice Gálatas 1, versículo 10, que uno ya no vive para el hombre, uno vive para Dios. Mire, amado hermano, es como si usted, solo quiero hacer este paréntesis, solo como que usted sale y entra, pero usted está malo. Usted no tiene por qué sentirse mal, que lo vayan a ver, porque Dios lo sabe. Dios lo sabe, que tal vez usted un esfuerzo hizo en venir a la iglesia. Tal vez usted no puede hacer algo. Usted no se tiene que preocupar, porque Dios sabe el esfuerzo que usted está haciendo. Porque uno ya no está para caerle bien al hombre, porque dice ahí en Gálatas 1:10 que dice que si uno no está sirviéndole al Señor, si uno está para el hombre, no es siervo de Dios. Uno no le sirve a Dios. Mire, amados hermanos, cuando yo los vi y se quedaron viendo como ¿qué quedará? Y les dije: miren, disculpen ustedes, ¿qué es lo que están haciendo exactamente? Orando por las ventas, me dijo. Miren, amados hermanos, yo sentía que las orejas me hacían así, miren. De veras, porque mire, amado hermano, uno lucha por dar un buen testimonio. Yo siempre he estado en contra de aquellas personas que andan repartiendo sobres, porque mi Cristo no es limosnero de nadie. Mi Cristo no es limonero. Si mi Cristo va a dar algo, Él lo va a hacer. Si mi Dios va a levantar algo, mi Dios lo va a hacer. Mi Dios sabe qué es lo que usted quiere. Mi Dios sabe dónde va a abrir puerta. Mi Cristo sabe dónde. Hace algunos meses estuvimos orando por una bocina recargable y un teclado. Y mi Cristo de unos días, Dios sabe cuándo, nos los dio. Dios sabe dónde meneó su mano de poder. Dios sabe dónde. Incluso yo había pensado, por eso que los planes de nosotros no son los planes de Dios. Yo había pensado, incluso dije yo, la voy a sacar a pagos, pero mi Cristo no lo quería así. Gracias a Dios, Dios abrió puerta y logramos comprar una bocina que este domingo, en el nombre de Dios, la vamos a ir a estrenar, porque vamos a ir a evangelizar a Mazatenán. Pero mire, amados hermanos, mi Dios, yo siempre he estado en contra de que anden repartiendo esos sobres. O andan unos predicando y después reparten unos dulces. Miren, amados hermanos, cuando yo veo eso, a mí, créanme, me molesta bastante, porque uno lucha por dar un buen testimonio. Yo lucho porque mi escudo esté fortalecido y vengan otro. Y mire, amados hermanos, cuando los paré le dije: ustedes, ¿qué andan haciendo? Andamos orando por las ventas. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que orar por las ventas? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué ministerio? Y se miraron las dos como quien dice: mire, uno de lejos puede ver cuando una persona sabe lo que está hablando, se ve la certeza con lo que está hablando. Y se vieron a la cara y dijeron: somos del ministerio de Jesucristo, me dijo. Todos somos del ministerio de Jesús, siempre y cuando hagamos lo que Dios diga. ¿Quién es su pastor? Y se quedaban viendo: ¿para qué? ¿Y usted quién es su pastor? Mire, mi pastor es Leonardo Perdomo, yo soy de la iglesia de Santa Fe,
somos la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera Remanente Escogido. Y ustedes, ¿qué es lo que andan haciendo ustedes? Es que mire, pues lo que pasa es que nosotros oramos por las ventas. En que, mire, dice San Mateo 28, versículo 19, 20, ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a guardar lo que he guardado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice ahí de ventas. Y se quedaban viendo. Y dice segunda de Timoteo, versículo 4, 1 y 2, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco encarecidamente, te digo encarecidamente, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, con temor y doctrina. Ahí no dice venta, o dice venta ahí. Y se me quedaban viendo las caras. Y usted predica, me dijo. Y les dije, sí, salimos a predicar el evangelio, a eso nos ha llamado Dios. Mire, ¿y por qué usted no les hábleles del amor de Cristo? Hábleles de que Dios viene pronto, que Cristo viene pronto, hábleles de que su alma se puede ir al infierno. Eso es lo que les digo. Es que ellos no tienen tiempo, me dijo, porque están ocupados, como siempre, buscando excusas. Mire, le dije, usted párese en esta esquina, le dije, y predique, y más de alguien les va a escuchar. Mire, cuando uno se para en la esquina de la calle a predicar la palabra de Dios, nunca la palabra de Dios regresa vacía. En una ocasión predicábamos acá en la esquina con el hermano Enrique, y no me acuerdo con otros hermanos, con el hermano Alan. Terminando de predicar, llegó un hombre y dijo: vos eras el que estabas predicando, me dijo. Sí, le dije yo. Y llegó y nos dijo: yo estaba trabajando en mi taller y yo te estaba oyendo. Y dejé de hacer lo que estaba haciendo porque estaba escuchando la palabra de Dios. Él me lo dijo de esta manera, pero como él no entiende, no es así. Él me dijo, y yo pensaba, me dijo, yo quiero predicar en las calles, me dijo. Y yo pensaba, me dijo, si quiero predicar, me tengo que juntar con los que predican, me dijo. Pero no es que él pienso, eso se lo puso Dios en su corazón. Eso se lo puso Cristo en su corazón, porque de nosotros no viene eso, es Dios el que pone en el corazón. Entonces, cuando usted predica, cuando usted hace la voluntad de Dios, nunca la palabra regresa vacía. Entonces yo les empecé a explicar a estas personas. Y me dijeron, ¿sabe qué? Me dijo, si usted quiere, pararse en esta esquina, nosotros vamos a seguir orando por estas ventas. Y se fueron. ¿Cómo que sin nada? ¿Por qué? Porque están mal acostumbrados a dar muy mal testimonio. Y uno a veces, mire, amado hermano, se pone a luchar por dar un buen testimonio, y hay otras personas. En una ocasión yo encontraba a mi familiar y me decía, ¿y por qué ya no nos buscas? ¿Por qué ya no vas con nosotros? Lo que pasa es que ya no mucho voy con ellos, solo oro por ellos, porque cuando yo me juntaba con ellos, pues hacíamos otro tipo de cosas. Ellos hablan de una manera muy vulgar y yo ya no me puedo juntar con ellos. Yo puedo orar por ellos, en un momento Dios hará la obra con ellos, y ahí sí, porque la luz y la tiniebla no se pueden llevar. Y estaba yo ahí con ellos y me diciendo, ¿no? Y me dice él, usado por el enemigo, me dice, lo que pasa es que vos la estás agarrando muy en serio. Me dijo, dale despacio, me dijo, vos te estás metiendo mucho, me dijo, vos llévatela al suave, me decía. Y venía un muchacho que iba a otra congregación donde yo iba, y mire cómo es el enemigo. Y yo va de decirle, no, mire pues, primos, que las cosas no funcionan así. Le empecé a hablar del amor de Dios. Y llega esta persona y le dice, mira que él va a la iglesia y se echa ¿va que te tomas una cerveza? Sí, dijo. Miren, hermanos, de veras que me molestó bastante, porque yo tratando de explicarle, mira que él se la lleva al suave. Miren, me molesté bastante. ¿Por qué? Porque uno lucha por dar un buen testimonio. Uno lucha por dar un buen testimonio y viene otra persona y lo empieza a dar mal. Pero que Dios tenga misericordia de esas personas. Dijo Pablo, ser imitadores de mí, que yo soy imitador de Cristo. Nosotros no tenemos que tener la mirada en el hombre, nosotros tenemos la mirada en Dios. Yo leí algo que decían sobre el planeta y lo aplico a mi vida espiritual. Decía, tal vez no podemos cambiar el planeta, decía esa imagen, pero por lo menos voy a mantener limpia el área que me corresponde. Y yo lo agarro en mi vida espiritual y digo, tal vez no puedo cambiar todo aquel que anda a dar un mal testimonio en la calle, aquel medio cristiano que anda dando malos testimonios, pero voy a cumplir en el pedazo donde yo convivo
el que me corresponde, ahí voy a hacer lo mío, voy a tratar de hacer, porque mire, amados hermanos, en estos tiempos, cristianos a media sobran por montón. De hecho, puedo decir que hay más malos cristianos que buenos cristianos. Por eso usted, amado hermano, antes de pasar al otro punto, quiero decirle que usted luche por tener un buen testimonio. Mire, amado hermano, al tener un buen testimonio, no solo usted agrada a Dios, sino es una bendición. Y quiero que vayamos allá a Isaías, versículo 55. Versículo 55 y su capítulo 9 y 11. Perdón, amado hermano, es 55, 2 al 11, al 8, perdón. Leemos la palabra. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará nuestra alma con grosura. Inclinad nuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá nuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo los di por testigos a los pueblos, por jefe y por maestros a las naciones. He aquí llamaré a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. Dejad el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y el Dios de nuestros, cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos no son los caminos, dijo Jehová. Miren, amados hermanos, dice el versículo 4, he aquí que yo por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro. Y dice también la palabra de Dios que correrán a ti, dice. Miren, amados hermanos, el dar un buen testimonio, no solo usted agrada a Dios, forma un escudo para usted a la hora que el enemigo quiere atacar, sino también le es una bendición a los demás. Dice la palabra de Dios que correrán a ti personas que no conocías. ¿Por qué? Porque Jehová te ha honrado. En una ocasión, yo fui a orar por alguien y estando en ese lugar llegó una persona y yo me quedé impactado. Me empezó a contar lo que estaba pasando. Estaba pasando algo muy grave y yo lo que hice fue hablarle siempre con la palabra de Dios. Yo siempre me he puesto a pensar esto. Si uno da muy buen testimonio, las personas van a acercarse a usted y le van a decir, mire, ore por mi vida. Y usted en ese momento puede aprovechar para evangelizar. Usted en ese momento puede, mire, es que el dar un buen testimonio, tener un buen escudo, no solo usted se defiende sin ni siquiera usted estar en ese lugar, sin ni siquiera usted usar sus labios, pero también le sirve de bendición a las demás personas. Porque dice la Biblia que haré pacto como lo hice con David. Porque fui yo, dice Dios, que puse a él al frente, que lo hice maestro, que fue Dios. Y correrán gente a ti, dice, que ni has conocido. Gente que saber que uno a veces no sabe. Mire, en una ocasión yo me sorprendo lo que Dios ha hecho. Ha llegado personas a la casa, miren, disculpe, quiero hablar con usted. Dígame, es que venía porque viera que vamos a viajar hacia los Estados Unidos y necesito que ore por mi vida. Con mucho gusto, nosotros hemos orado para la honra y la gloria sea para mi Cristo. Hemos orado y le hemos dicho, mire, al llegar allá busque a Dios. Mire, busque de Dios. Al llegar allá busque de Dios. Se le ha hablado también de los riesgos que corre. ¿Por qué? Pero corren a eso. ¿Por qué? Porque uno ha luchado en tener un buen testimonio. ¿Cómo voy a correr yo a alguien que tal vez lo he visto en la calle haciendo otras cosas? Por eso, amado hermano,
fortalezca su escudo con ese testimonio, con un muy buen testimonio. Porque si usted puede ver, usted se puede defender, incluso sin, como le decía, sin este lugar. Y otro de los buenos escudos y algo que también sirve para pelear la batalla es la oración. Pero esto es otro tema. No quiero alargarme porque el tiempo nos avanza. Pero también quiero hablarles de la espada del cristiano. Y es nada menos que la palabra de Dios. Y quiero que vayamos allá a 2 de Timoteo, en su versículo 3 y capítulo 16. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren, amados hermanos, esta escritura es una espada que nosotros tenemos. Pero usted no puede usar una espada si usted no sabe usarla. Usted le pueden dar un tanque de guerra a los que han sido militares, les pueden dar un tanque de guerra sofisticado, pero no le sirve de nada si no la puede usar. Yo recuerdo cuando algunos años yo vine a la ciudad capital a trabajar por primera vez, y cuando me dijeron este vehículo es Trictronic, yo me quedé asustado, yo no sabía ni qué era eso. Por primera vez me empezaron a enseñar cómo usar ese vehículo. Ese vehículo era blindado y yo no sabía cómo usarlo, pero me fueron enseñando y yo aprendí a usarlo. Pero usted de nada le sirve tener esa espada si no la puede usar. Usted puede tener una espada como de este vuelo, pero si no la sabe usar, no le sirve. Yo me acuerdo en una ocasión alguien andaba una Biblia así pequeñita y le dijo a otro, aquí está mi espada, y se le queda viendo, esa es navaja, no es espada, le digo. Pues no importa el tamaño, lo importante es que usted la sepa usar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Miren, amados hermanos, ¿por qué el enemigo siempre no ha querido que nosotros usemos la espada? Porque él sabe que con esta espada nosotros lo podemos desenmascarar en cualquier momento. Con esta espada, con esta palabra poderosa, usted puede desenmascarar al enemigo. Y en un principio, él no quería que nosotros tuviéramos esta palabra. Tuvieron que morir hombres para que esta palabra, de esta palabra de donde inició, ¿sabe qué dicen las personas en la calle? ¿Por qué creen en la Biblia? Si la Biblia fue escrita por hombres. Y muchos que no han leído saben que dice, hasta los pone en duda. Pero déjeme decirle que tienen toda la razón. Esta palabra fue hecha por hombre. Pero dice algo muy importante en el capítulo 3, versículo 16. Y dice que esta palabra fue inspirada por Dios. ¿Y cómo le va a decir usted? A mí me llama mucho la atención cómo los versículos del Antiguo Testamento coinciden con los del Nuevo Testamento. Cómo los versículos, incluso unos versículos del Antiguo Testamento coinciden, incluso en Isaías, dice que el sol calentará 7 veces. Y si vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que en los últimos tiempos, dice que serán por el fuego, el juicio será por el fuego. Y como nos hablaba nuestro pastor la vez pasada, y decía que era por el sol. Como un versículo coincide con el otro. De hecho, también en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice que en el tiempo de antes perecieron por el agua. Está hablando de Noé. ¿Cómo coincide una cosa con lo otro? No es porque alguien dejó escrito algún escrito. Son 400 años de diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento. Ni siquiera se vieron esas personas. Y tal vez el que no cree dirá, tal vez lo dejó escrito. Ay, hermano, si no nos acordamos ni del recibo de luz,
¿Dónde está la hora de ir a pagar que vino unos días antes? Ahora 400 años. Eso no es así. Pero Dios es que ha inspirado al hombre. Inspiró a todos los profetas que han escrito la palabra de Dios. Y esta palabra es escrita por hombre, pero guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que usted ve que un versículo coincide con los otros y cuántos años están de diferencia unos con otros. Y si usted puede ver de dónde viene esa espada, dice que la Biblia anteriormente era escrito en arameo y el griego. Pero hubieron unos hombres, el primer hombre que tradujo la Biblia, el primer hombre que la tradujo al español, este hombre se llama Casiodoro de Reina. Él traduce la primera Biblia, pero cuando ellos vieron que la Biblia fue traducida al español, se levantó una persecución en contra de este hombre, porque ellos sabían, el enemigo sabía que esto le iba a causar un gran problema, como hoy le está causando hoy en día. Y dice que se levantaron en contra de él y sale la primera Biblia que se llama la Biblia del oso, porque dice que en su portada le pusieron un oso para no llamar mucho la atención. Pero años más tarde, Cipriano de Valera, habían unas palabras que no estaban bien escritas, pero como Cipriano, él era netamente español, entonces él lo que hizo fue corregir la Biblia. Por eso que muchos con excusas dicen, lo que pasa es que la Biblia está mal escrita. No es que esté mal escrita. Hay palabras que, por decirle, acá en Guatemala, nosotros pasó en clase, no sé qué día, en nuestros hermanos David y nuestro hermano Manasés, el pastor que nos estaba dando clase decía, es que allá en Guatemala vendemos refacciones. Y los mexicanos se quedaron viendo así, refacciones. Es que en México refacción es una llanta de repuesto. Nosotros aquí le decimos, nosotros refacción es comida. Y para ellos refacción es una llanta de repuesto. Es que nosotros aquí siempre, cuando trabajamos en la obra de Dios, vendemos refacciones. Ellos se imaginaron quizás que vendíamos llantas. Algunos tenemos, pero eso es otro tema. Pero entonces palabras como esas fueron corregidas. No es que está mal escrita, no es que está mal interpretada. Y el enemigo ha aprovechado todo eso. Miren, amados hermanos, cuando uno no sabe cómo usar la espada, usted puede tener una gran espada, pero viene alguien y mire, yo no sé si usted, pero yo me he topado con personas ateas que han leído la Biblia. Ateas que han leído la Biblia. Y me he topado con cristianos que solo se saben lo que dice enfrente. Santa Biblia, Reina Valera, 1961. Vienen estos hombres y traducen la Biblia al español, al castellano. Por eso que la Biblia que usted tiene en sus manos se llama Reina Valera, porque le pusieron el apellido de estos hombres, que es Casiodoro y Cipriano, que ambos por eso se llama Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Es la primera Biblia que ya sale corregida ya correctamente. Corregida. Estos hombres fueron perseguidos porque el enemigo sabía. Por eso, mire, amado hermano, que cuando usted lee la Biblia, da sueño, da pereza, no da gana, porque el enemigo sabe que usted va a aprender a usar la espada. Usted va a aprender a usar esta espada, amado hermano, que dice la Biblia que es como de dos filos, que entra a la entrada y corta a la salida. Hace algunos días yo fui a hacer unos trámites a un lugar y cuando llegué al lugar le empecé a hablar a la señorita de Dios y me dijo, yo soy cristiana pero ando caída. Mire, tenga mucho cuidado porque usted no sabe qué le pueda pasar. Usted no sabe qué le pueda pasar. Volví a llegar a los siguientes días y cuando nomás llegué y le hice así, yo como que fuera el papá. ¿Y qué pasó? Le dije. Y se me quedó viendo. Y yo entré así. ¿Qué pasó? Y me dice, es que todavía, mire, tiene que ir luego.
Y le empecé casi que a regañar. Y le empecé a decir, y me dijo, mire, es que quiero tiempo. Y usted habla con cualquier impío y le dice que quiere tiempo. Salí de ese lugar y el enemigo ya me estaba esperando. Vine a quitarme el pelo aquí a Santa Fe y me vine a quitar el pelo con una persona que es atea. Miren, amados hermanos, empecé a platicar con él y cuando lo empecé a evangelizar, ahí me desenvainó el machete el enemigo. Pero yo tenía la espada más poderosa. Y me empezó a decir, mire, me dijo, la Biblia, me dijo, fue creada por hombres. Y me empezó a decir unas cosas, algunas cosas leídas a su favor, pero sí había leído. Algunas cosas a su favor, pero sí había leído. Y se me quedó viendo y empezamos y me dijo, ¿usted no se va a molestar? En ningún momento. En ningún momento me voy a molestar. Porque yo estoy convencido en la verdad. Dios me ha usado, me ha enseñado a usar la palabra. Y empezó a decir un montón de barbaridades, blasfemas en contra de Dios. Y empezó a decir lo que usted no tiene ni la más mínima idea. Yo estaba asustado, yo sentía que por ratito nos iba a caer un rayo allí. De veras, empezó a hablar unas blasfemias que no, como no tiene. Yo ya había platicado con otros ateos, pero este estaba peor. Y siempre lo he dicho, cuando alguien me dice eso, yo lo escucho. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para salir corriendo. Y me dijo, mire, me dijo, usted no se va a molestar. Me dijo. No, le dije. Ni tampoco voy a debatir con usted. Porque en ningún versículo de la Biblia dice que hay que debatir. Dice escudriñar la palabra, pero ninguno dice debatir. En ninguno. Mire, le dije, nosotros podemos amanecer aquí, le dije yo. Y mañana temprano, usted se va a ir con la idea que usted tiene razón. Y yo me voy a ir con mi idea que yo tengo razón. Pero ¿sabe cuándo cuándo usted se va a dar por vencido? Le dije. El día que va a estar ardiendo en el infierno. Ese día usted se va a dar cuenta. Y ahí va a decir, tenía razón aquel que le quité el pelo. Y él me decía, lo que pasa es que cuando uno muere ahí queda todo. Y si ya nunca vamos a despertar, usted va a tener la razón. Pero yo estoy convencido en lo que he creído. Yo estoy convencido en lo que he creído. Pero si usted tiene un buen escudo, todo lo que el enemigo lo quiera atacar, obra para bien. Y como en el instituto nos pidieron que escribiéramos un poema cristiano, Dios me ha dado todo lo malo, usted conviértalo en bendición. Y Dios me dio la sabiduría para escribir un poema del que mire que todo en esta vida, todo lo que pasa, todo lo que Dios permite es para bien. Todo. Y Dios me permite escribirle un poema y se lo quiero decir, no a usted, sino a Dios. Usted nada más lo va a escuchar. Y dice que el impío, dice el ateo, porque ¿sabe qué me decía? Dígame usted, yo quiero pruebas de dónde está Dios. Dígame dónde está, me decía. Y tuvimos una gran plática que creo que hasta más pelón me dejó porque yo ya ni me di cuenta, porque yo me empecé a enfocar en lo que estaba yo hablando con él, porque él pedía pruebas. Si usted me trae pruebas, yo ahorita me convierto. Y debatimos en un rato, yo le decía, él me decía, pero ni un momento yo me voy a molestar, ningún momento. Y yo le pedía a Dios, deme palabra. Yo hablaba, pero yo clamaba en el momento. Ayúdeme a usar esta espada. Y le decía yo a él, mire, aquí nos podemos debatir, como le decía, pero usted un tiempo. Y me decía, mire, a mí me dicen que yo soy el mero, y me decía el nombre, que Dios lo reprenda. No es, pero va para allá, le dije. Agarré mi gama, ¿cuánto le debo? Tanto, aquí está, y me fui. Y yo escribía un poema y decía, el ateo pide pruebas de su presencia, mas mi alma se deleita en su presencia y no pide pruebas. El impío pide tiempo para buscar de su presencia, mas mi espíritu pide más tiempo para gozarse en su presencia, oh Jehová de los ejércitos.
Todo lo que usted quiera venir en contra, conviértalo en bendición. Por eso, mire, amado hermano, usted tiene que estar preparado para usar esta espada, para defenderse y para usar esta espada a la hora que el enemigo quiera atacar, a la hora que el enemigo quiera atacar. Yo a veces siempre me he puesto a pensar en leer la Biblia, porque el enemigo, mire todo lo que pasaron estas personas que iniciaron con la Biblia, todo lo que ellos pasaron para que usted hoy en día tenga una Biblia en sus manos. Tenga una Biblia en sus manos. Y qué triste que no podamos leer la Biblia. Qué triste que no podamos leer esta palabra bendita, esta palabra, esta espada, amado hermano, esta espada. Mire, amado hermano, usted no sabe a qué hora el enemigo lo va a atacar. Usted no sabe a qué hora el enemigo se va a parar enfrente de usted. Yo he tenido, gracias a Dios, bendito sea el Señor, el enemigo se me ha parado enfrente usando a personas y se me ha parado fuertemente, pero por la honra y gloria de Dios, Dios ha fortalecido, Dios, he visto la mano de Dios. Pero usted no puede defenderse si usted no sabe, si usted no lee, no sabe cómo usar esta espada. ¿De dónde viene? ¿Cómo ha venido? Yo estaba en otro lugar y había otra persona ahí que era católico, pero había leído la Biblia a su manera, pero la había leído. Y me decía unas cosas y yo platicábamos siempre y él me decía unas cosas y yo le decía, mire, lo que pasa es que no es así. Y yo le aclaraba. Y en varias veces, vive Jehová, lo dejaba con dudas. Varias veces lo dejaba con dudas. Varias veces lo dejaba con dudas. En una ocasión me dijo, se acercaban los días, los descansos de la Semana Santa, la dijeran los pastores, y estaba el jefe y dijo, a él no le den permiso porque él es protestante, dijo, porque así me decía. Y me bajé y se fue y le dije, mire, y usted sí ya está listo para ir a cargar, ¿verdad? Le dije, yo ya estoy listo, me dijo. Quiero decirle que es más listo un cargador de la terminal que usted. ¿Por qué? Me dijo, porque a él le pagan por cargar y usted va a pagar por ir a cargar. Y se me quedó viendo bien molesto y me empezó, y siempre le decía, mire, la palabra de Dios, y siempre cada vez que lo mirábamos y me decía, mire, es que incluso me decía él, mira, Martín Lutero se quitó la vida. Solo me reía porque yo había leído la historia de Martín Lutero. ¿Sabe qué fue lo que sacó a Martín Lutero de ese lugar donde él estaba? Fue la Biblia, fue esta palabra poderosa, Y le voy a explicar algo, amado hermano. Usted me puede ver, y le voy a decir esto para que no vaya a pecar, con una Biblia de 20 quetzales. Y le voy a explicar por qué. Cuando yo inicié en el evangelio, yo compré una Biblia para la iglesia y esta para las batallas, o sea, para que anduviera conmigo. Pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad, no para vanagloria ni para venirle a decir a usted, mire, yo hago esto, sino para que usted lo tome como ejemplo. Había comprado una buena Biblia, más grande, más equipada en el tema de mejor, ¿cómo se llama? Y las hemos regalado a aquella persona que lo necesita. Y usted puede ver esta Biblia de 20 quetzales, que ya se va a ir al descanso. Ya sacó su trabajo, no he tenido tiempo porque no he tenido tiempo para ir, pero ya se va a ir al descanso. Pero con esta Biblia no es lo que cuesta, no es el papel donde está impreso, es la palabra. Con esta Biblia hemos ganado varias almas para honra y gloria de Cristo. Varios mensajes que Cristo me ha dado en esta Biblia, porque no es que usted, como le decía, yo conozco a personas que tienen una Biblia de estudio, una Biblia Thompson, pero yo no creo que la lean. Usted puede tener una Biblia de estudio, la más grande, con letras mega gigantes, pero no le sirve de nada si usted no la estudia, si usted no sabe cómo usar esa palabra, no sabe usted cómo usar eso, no le va a servir de nada le va a servir, de nada. Por eso, amado hermano, Dios me ha puesto en el corazón de hablarles este tema,
el escudo y la espada del cristiano. Pero no solo de llevar la Biblia bajo el brazo, porque alguien ve pasar a alguien llevar una Biblia. Aquí dice, ese es cristiano porque lleva una Biblia en el brazo. Pero ¿sabe uno cómo usar? Mire cómo una cosa se junta con la otra. Si usted tiene un buen testimonio, yo siempre me he puesto a pensar esto. 2 de la mañana se me está endemoniando don fulano de tal. Como usted tiene buen testimonio, lo van a ir a buscar. Disculpe, fíjese que mi papá está endemoniado, quiero que vaya a orar. Pero si usted no puede usar la espada, yo me imagino que el que no puede usar, lo primero que va a hacer, fíjese, disculpe que viera que el pastor no me contesta. Fíjese que el pastor es lo primero que va a hacer. Pero si usted tiene buen testimonio y puede usar esta palabra, inmediatamente usted le puede decir, vámonos, ¿dónde está? Vámonos, ¿quién es? Vámonos, ¿dónde hay que ir? O de pronto le van a decir a la 1, 2 de la mañana, usted da un buen testimonio, tiene un buen escudo, un buen testimonio, lo van a ir a buscar. Mire que mi papá o mi familiar está enfermo. Usted puede ir a orar por él. Si usted puede usar esta palabra, si usted la puede usar, usted inmediatamente va a salir, vámonos. ¿Quién es? ¿Cuántos son? Vámonos, porque usted no va solo. Una ocasión yo predicaba en un bus y me empecé a dar cuenta que yo decía, a eso venimos, venimos y venimos. Y después me di cuenta que yo no andaba solo. Después me di cuenta que yo decía eso porque no ando solo, anda el Espíritu Santo. Y mientras usted da un buen testimonio, agrada ante los ojos de Dios, le sirve de bendición a los demás, el Espíritu Santo mora en usted, usted puede usar la palabra. Pero qué triste que lo vayan a llamar 1, 2 de la mañana y usted venga, lo primero que va a usar. Mire, por eso es de que lo primero que hacen muchos es llamar al pastor. Si no está el pastor, llamemos a los hermanos, llamemos a los líderes, llamemos a no sé quién. ¿Por qué? Porque a veces no. Nosotros, ¿qué dice en San Mateo, en San Marcos 16, versículo 18? Dice la palabra de Dios que tomaremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Tomaremos serpientes y no nos harán daño. Sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán y echaremos fuera demonios. Así dice la Biblia, así dice esa espada. Con esta es lo primero que uno va a ir a desenvainar a la hora que el enemigo se quiera. Usted llega a orar, la persona sale, es liberada, no por nosotros, sino por la palabra. Cuando es liberada, en el momento usted le dice, vuélvase a Cristo, busque de Dios y lo evangeliza, usted evangeliza. Unos días, familia completa en la iglesia, aceptando al Señor. Porque usted es un soldado de Cristo que tiene su escudo y tiene su espada, cómo pelear la batalla. Pero si usted no sabe ni de dónde vino la Biblia, ni de dónde, quién la hizo, porque miren, amados hermanos, si uno no está, hay gente allá afuera que no creen en Dios, usados por el enemigo, que lo van a querer avergonzar. Que lo mire, ¿qué hicieron aquellos hombres cuando entraron y quisieron y dijeron en el nombre del que dice Pablo? ¿Qué les dijo el demonio? A Pablo y a Cristo lo conozco, pero ustedes quiénes son, y les va pegando una. Salieron corriendo. Si usted no puede usar la espada, déjeme decirle que usted no se va a poder enfrentar. Pero si usted puede usar esta espada, déjeme decirle que usted, venga lo que venga, usted tiene esa espada en la mano para enfrentar a lo que venga, para enfrentar, puede pasar lo que pueda pasar. Usted con esta espada puede enfrentar a lo que venga. Usted con esta, sabiéndola usar. Como les digo, usted puede tener una Biblia, no importa cuánto le cueste. Lo importante es que usted la sepa usar. Lo importante es que usted lea la Biblia, amado hermano. Usted lea la Biblia, dé un buen testimonio, que estas cosas vayan de la mano en su vida. Que estas cosas vayan de la mano en su vida, amado hermano, porque solo quiero leerle ya un versículo ya para terminar.
Y quiero leerles allá en San Juan 8, versículo 31. Alabado sea el santo nombre de Dios. 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les repito, si verdaderamente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, como usted y yo que hemos creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes, ¿cómo es vivir en la palabra de Dios? Es hacerle caso a Dios. ¿Cómo es estar en la palabra de Dios? Tener un buen testimonio. Eso es vivir en la palabra de Dios. Es usted. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué verdad está hablando? De la palabra de Dios. De esta palabra está hablando, nada menos y nada más. Por eso, amado hermano, cuando usted tenga tiempo, lea la Biblia. Lea por lo menos un versículo, 2 versículos en un rato, pero que se le queden. Pídale sabiduría a Dios, que Dios lo guíe, que Dios le dé entendimiento para entender la palabra de Dios, que Dios le dé entendimiento para leer la palabra de Dios. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies, amados hermanos. Quiero darle gracias a Dios. Quiero darle gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que fue impartida, Padre Celestial. Pídale sabiduría, amado hermano, que Dios inquiete su alma para dar un buen testimonio. Fortalezca su escudo. Pídale fuerza y sabiduría a Dios para que Dios le ayude a dar un buen testimonio. Pídale a Dios que le quite lo que a Él no le gusta. Pídale a Dios que inquiete a leer la palabra de Dios. Pídale a Dios, amado hermano, levante sus manos. Que Dios inquiete su vida a leer la palabra de Dios. Que Dios inquiete su vida a leer esa palabra bendita, esa palabra que es cortante como espada de 2 filos. Que Dios inquiete, amado hermano, a leer la Biblia. Al momento que usted lea, que Dios le abra la mente. Dice la palabra de Dios, un versículo que todos conocemos: clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Solo con esta palabra infalible, solo con esta palabra poderosa, podemos vencer a nuestro adversario. Alabado sea el santo nombre de Dios. Esta palabra que ya se está cumpliendo, esta palabra que ya se está cumpliendo, esta palabra que ya se está cumpliendo. Dice en Isaías: venid luego. Si alguien no está haciendo eso, venid luego, dice Jehová. Venid luego y estemos a cuentas. Venid luego. Haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por todo lo. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Dios de la gloria, digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias, gracias, amado Padre Celestial. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, 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 Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias que esta palabra haya sido de bendición. Quiero que demos un gloria a Dios muy fuerte
y queremos despedir esta transmisión que hemos tenido a través de la página de redes sociales. A los que posteriormente nos estarán viendo en nuestro canal de YouTube, Sembrando la Palabra, Remanente Escogido. Que Dios bendiga esta palabra. Estamos transmitiendo desde la zona número 13 de la colonia Santa Fe, desde acá de la ciudad capital. Que Dios les bendiga a cada uno. Aquí hay un pueblo que alaba al Señor, un pueblo que glorifica el santo nombre de Dios. Que Dios les bendiga, que esta palabra